Buen día a todos los estudiantes de noveno grado, familiares y profesores que nos acompañan en este encuentro televisivo de orientación. Me complace mucho formar parte de este ejército de educadores que en estos momentos complejos estamos cumpliendo, además de la preparación con vista al reinicio del curso escolar, con diferentes tareas sociales, demostrándose así una vez más la unidad de todo el pueblo para vencer esta batalla contra la pandemia que nos azota. En estos días, en nuestro país, de manera diaria, se efectúa la reunión con el grupo de trabajo temporal para la prevención y el control del coronavirus. Los invito entonces a copiar en sus libretas esta idea que expresó nuestro presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el 11 de abril del año en curso. Esa Cuba que se admira y se reconoce, hay que enaltecerla y cuidarla entre todos. Les doy un tiempo para que las puedan anotar en su libreta. ¿Por qué enaltecer a Cuba? ¿Por qué y para qué tenemos que cuidarla entre todos? Con los contenidos que ya recibiste en los grados quinto y sexto, las experiencias transmitidas por tus familiares, los amigos, los vecinos, incluso las experiencias propias vividas que ya tú eres un adolescente, podrás entonces, al culminar estos encuentros de orientación de la historia de Cuba, argumentar con más razones y demostrar con más ejemplos esta idea que a la vez se convierte en un llamado que nos ha hecho nuestro presidente a todos los cubanos. Por lo tanto, iniciamos entonces el estudio de la última unidad del programa de estudio de Historia de Cuba para noveno grado, correspondiente a la Revolución Cubana en el Poder, y te pongo en pantalla el título de la unidad y los contenidos que vamos a orientar en el encuentro de hoy. La Revolución Cubana en el Poder. Los contenidos son: primeras medidas del gobierno revolucionario, reacción de la burguesía nativa y el imperialismo yanqui, y por último, la unidad del pueblo en defensa de la revolución. Te doy unos segundos para que puedas anotar en la libreta. Para el estudio de estos contenidos te presento la bibliografía básica. Ahí aparecen dos libros de texto. El libro que tiene la carátula verde pertenece a los estudiantes que forman parte de las instituciones educativas donde hoy se experimentan los nuevos planes y programas de estudio como parte del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Fíjense que debajo de cada libro de texto aparecen las páginas donde están los contenidos a los cuales ustedes tienen que hacer referencia. De igual manera, los estudiantes que tengan la posibilidad pueden conectarse y entrar al portal Cuba Educa y igualmente pueden ver el repasador virtual. Vamos entonces a recordar que el 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana. Con sus profesores ustedes estudiaron la significación histórica de este hecho, que solamente a continuación lo vamos a recordar. En la parte inferior de la diapo yo les muestro las páginas donde pueden encontrarlo en su libro de texto. Por lo tanto, no es necesario tomar nota. Recordemos entonces que el triunfo de la Revolución Cubana tuvo gran significación histórica
porque culmina un largo periodo de lucha por la independencia. Eliminó el neocolonialismo en nuestra patria. Inició una intensa batalla por el desarrollo económico y la justicia social. Estimuló el desarrollo de los movimientos de liberación nacional en América Latina. Creó las condiciones para el surgimiento del primer Estado socialista en América y, por supuesto, que destaca la figura de Fidel como líder indiscutible de nuestro proceso revolucionario. Es importante entonces que ustedes recuerden de los estudios en la educación primaria que una vez triunfado la revolución se crea un gobierno provisional donde fue designado como presidente de la República el abogado Manuel Urrutia Lleó, quien se enfrentó a la dictadura batistiana, aunque representaba intereses de la tendencia conservadora. Es el 8 de enero de 1959 cuando se produce la entrada de la Caravana de la Libertad a La Habana y al frente nuestro querido Fidel, donde en el campamento militar Columbia, el 8 de enero de 1959, expresa sus ideas en un discurso a todo el pueblo que está considerado como un discurso histórico. Es el discurso donde tiene su paloma en el hombro y además interroga con Camilo y le pregunta: ¿voy bien, Camilo?, demostrándose así la relación cordial, la lealtad, el compromiso que tenían los líderes revolucionarios con la obra de la revolución. Cito entonces y vamos a dar lectura a un fragmento importante de este discurso. Creo que es este un momento decisivo de nuestra historia. La tiranía ha sido derrocada, la alegría es inmensa y sin embargo queda mucho por hacer todavía. No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. Fin de la cita. Por lo que el gobierno provisional creado comienza entonces a llevar a cabo la desintegración del aparato estatal de la dictadura. Fíjense que al final, en la parte inferior de la diapo, yo les estoy poniendo las páginas de ambos libros a los que ustedes pueden hacer referencia para que luego hagan el resumen en sus libretas. ¿Cómo desintegran el aparato estatal de la dictadura? Bueno, en primer lugar, pasan a liquidar el ejército y los cuerpos represivos, y estos fueron sustituidos por el ejército rebelde y la Policía Nacional Revolucionaria. Fueron disueltos los partidos políticos que respondían a los intereses de la dictadura batistiana. Se instalaron las autoridades revolucionarias en los órganos nacionales y locales. De igual manera, se eliminaron los tribunales de urgencia y en su lugar se crearon los tribunales revolucionarios. Fueron confiscados los bienes malversados y se inicia el proceso de liquidar la burocracia sindical mujalista. Recordemos la última parte del fragmento que leí del discurso de Fidel, donde decía que en lo adelante todo sería más difícil. Efectivamente, la composición del gobierno era heterogénea. Todos los que eran miembros de ese gobierno participaron en la lucha contra la dictadura, pero tenían tendencias ideológicas diferentes. Es por eso que muchos de ellos estuvieron en contra de las primeras medidas que adoptaba el gobierno revolucionario, incluso el propio presidente, quien producto a una fuerte oleada y una fuerte presión de las masas populares, tuvo que renunciar. Y es por eso que en julio de 1959 es designado como presidente de la República el abogado Osvaldo Dorticós Torrado, personalidad que ustedes también estudiaron en sexto grado, que junto a Fidel, que fue nombrado primer ministro desde el 24 de febrero de 1959, representaron ambos los intereses del pueblo para poder resolver los problemas que tenía la República. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran esos problemas? ¿Recuerdan el documento donde Fidel expresó los problemas que agravaban al pueblo durante la República neocolonial? Efectivamente,
el programa del Moncada, conocido también como La historia me absolverá. Ponemos en pantalla entonces para recordar cuáles fueron esos principales problemas. El problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo. Una vez que la revolución triunfa, estos valerosos hombres que hicieron realidad los sueños y anhelos martianos de una patria independiente con una plena dignidad, estaban entonces ante sí con una misión importante: transformar desde el punto de vista social la sociedad cubana. ¿Cómo lo harían? Con la toma de medidas o la adopción de las primeras medidas del gobierno revolucionario. Y es ahí entonces cuando yo te propongo que anotes la primera actividad a desarrollar durante la semana. Y dice así: resume las primeras medidas adoptadas por el gobierno revolucionario. Inciso A: ¿consideras que las medidas respondían a los intereses del pueblo? Argumenta tu respuesta. En la parte inferior de la diapo les oriento las páginas de los libros de texto que pueden consultar. Les dejo unos segundos para que la puedan anotar. De estas primeras medidas yo solo les voy a presentar dos ejemplos. La primera ley de reforma agraria, el 17 de mayo de 1959, firmada por Fidel en la Comandancia General de La Plata, en la Sierra Maestra, donde esta primera ley de reforma agraria eliminaba los latifundios nativos y extranjeros. Esto no es necesario que ustedes lo copien, porque a partir de la orientación de las páginas que le puse en la diapo anterior, ustedes pueden después hacer las anotaciones. Fue creado también el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Fueron entregadas la propiedad de la tierra a los campesinos que la trabajaban y se eliminaron los míseros salarios que ellos percibían por su trabajo, al igual que el desempleo y el desalojo. Otra de las medidas que te pongo en pantalla fue la creación de escuelas a partir de convertir los campamentos militares y los cuarteles militares en escuela. Por ejemplo, el 14 de septiembre, cuando el campamento militar de Columbia es convertido en Ciudad Escolar Libertad, donde hoy en ese lugar tan bello e histórico también funciona o está creada la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Por lo tanto, el adoptar las primeras medidas del gobierno revolucionario trajo consigo una reacción hostil de la burguesía nativa y del imperialismo. Yo te propongo en la próxima diapositiva escribir el subtítulo siguiente: reacción de la burguesía nativa y el imperialismo yanqui. Anotar las páginas en las que ustedes pueden encontrar este contenido para que puedan ejemplificar cada una de las manifestaciones que a continuación te voy a poner, que demuestran la reacción de la burguesía nativa y del imperialismo yanqui. Desarrollaron campañas difamatorias dentro y fuera del país para tergiversar todo lo que estaba haciendo el gobierno revolucionario a favor del pueblo. Fueron capaces además de financiar organizaciones contrarrevolucionarias, comprarle armas, organizarlas para que desarrollaran atentados, y fueron también capaces de llevar a cabo agresiones directas y terroristas. Te voy a poner entonces un ejemplo de estas agresiones directas que constituyó un salvaje sabotaje al pueblo cubano. El 4 de marzo de 1960 explotan el vapor francés La Cubre en el puerto de La Habana. En este vapor francés venían armas que se compraron en Bélgica para la defensa de la revolución. Esto está calificado en nuestra historia como un sabotaje. No obstante, el pueblo cubano,
acompañó al líder indiscutible Fidel Castro el 5 de marzo en el sepelio de los mártires de esa explosión, y fue en ese acto donde por primera vez el comandante en jefe diría la consigna que demuestra el compromiso del pueblo a defender la conquista y la independencia alcanzada, la consigna de patria o muerte. ¿Sería este solo el ejemplo de apoyo del pueblo al gobierno revolucionario? Vamos entonces a ver la próxima diapositiva. Frente a la adopción de las primeras medidas revolucionarias, como vimos, y ustedes van a profundizar para poder ejemplificar esa reacción de la burguesía nativa y del imperialismo, hubo acciones hostiles, pero el pueblo no se queda de brazos cruzados. El pueblo demostró unidad en defensa de la patria. Por ejemplo, te muestro que el 21 de enero de 1959, frente al antiguo Palacio Presidencial, hoy Museo de la Revolución, se concentró el pueblo para apoyar a Fidel, que iba a explicarle a la prensa extranjera, iba a denunciar también con la prensa extranjera toda la campaña difamatoria que estaba llevando a cabo el imperialismo con respecto a las medidas que se estaban adoptando en el país, en especial con los tribunales revolucionarios, tribunales que estaban ajusticiando a los esbirros y asesinos del pueblo cubano. Inicia así la Operación Verdad, apoyada por la inmensa mayoría del pueblo cubano. Otro ejemplo que te muestro a continuación fue la creación de la primera milicia campesina en agosto de 1959. Este campesino, Leandro Rodríguez Malagón, de Pinar del Río, fue capaz de organizar un grupo de campesinos y crear una milicia para combatir el bandidismo en las zonas de Pinar del Río. Esta está conocida en nuestra historia como los Malagones. ¿Serían estos los únicos ejemplos de unidad del pueblo en defensa de la revolución? Y es por eso entonces que te propongo la próxima actividad. Desde enero de 1959 a marzo de 1960, el pueblo cubano, ante las agresiones de la burguesía nativa y el imperialismo yanqui, demostró unidad en defensa de la revolución. Ejemplifica. Y como ves en la parte inferior de la diapo, están las páginas donde puedes encontrar estos contenidos. Les doy unos segundos para que la puedan anotar. Pudieron anotar, fíjense que ustedes van a ejemplificar cada uno de estos momentos en que el pueblo pudo defender y demostró la defensa que hacía a la obra revolucionaria. Retomamos entonces el esquema que estábamos presentando para que vean el orden lógico en que debemos estudiar estos contenidos. De esta manera también los familiares pueden apoyar y pueden controlar el cumplimiento de las actividades. En primer lugar, debemos resumir esas primeras medidas de la revolución, del gobierno revolucionario, cómo y qué ejemplos aparecen de cómo reaccionó de manera brutal la burguesía nativa y el imperialismo, y de igual manera los ejemplos que aparecen en función de demostrar la unidad del pueblo en defensa de la revolución. Con estos ejemplos, con estas razones, ustedes podrán seguir enriqueciendo los contenidos referidos a esta etapa. Recuerden que ya estos contenidos ustedes los dieron en otro nivel en quinto y sexto grado,
pero ahora vamos a profundizar porque vamos a desarrollar la habilidad de argumentar y demostrar al final de los encuentros que vamos a tener para el estudio de la historia de Cuba. Esperamos entonces que la orientación que hemos dado les ponga a ustedes en condiciones para poder resolver todas estas actividades. Sugiero que las páginas orientadas las realicen con una lectura inteligente, que hagan los resúmenes a partir de la expresión escrita con sus propias palabras, aunque sabemos que debemos tener en cuenta la fecha, el lugar donde ocurre y determinados aspectos que son propiamente de la asignatura. Esperamos entonces que toda la actividad haya servido de orientación para las tareas que tienen que realizar durante esta semana y nos volveremos a ver en un próximo encuentro.